Buenas tardes, iniciamos el mes 1 de septiembre de 2020. Vamos a ver Gálatas, estamos en Gálatas, la carta que escribió Pablo a los Gálatas. Y nos quedamos en el capítulo 2. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo obre con poder, autoridad, porque Él es el que convence. Y pues para que también su corazón esté dispuesto a recibir la palabra. O sea, es muy importante que dispongas de tu corazón para recibirla, porque de esa manera el Espíritu Santo da convencimiento porque no te obliga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día lleno de bendiciones. Te damos gracias porque nos permite seguir compartiendo tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, porque aún las cosas malas que suceden, sabemos que tú eres un Dios que está en total control y que, Señor, aún el mal ponga cosas o vengan cosas malas, Señor, y sean permitidas por ti, es para luego voltearlas para un bien futuro, un propósito tuyo, Señor, y tú seas glorificado con ello, Señor. Pedimos para el mundo, Señor, que está siendo azotado por pandemias, guerras, terremotos, y todo lo que está sucediendo, Señor. Pedimos que obres en las personas y que vean la necesidad urgente, Señor, de convertirse, de buscarte, de arrepentirse, Señor, y volver a ti. Pedimos por esos enfermos que están en los hospitales, en casa, esas personas que están laborando y trabajando para ayudar a estos enfermos, doctores, enfermeras y todos los que están involucrados en los hospitales. Señor, que ellos conozcan este evangelio, que ellos conozcan, Señor, que es necesario escuchar el evangelio y que es necesario arrepentirse, Señor, para perdón de pecados. Que no termina la vida en la tumba, Señor, sino que ya inicia la eternidad, pero ¿en dónde, Señor? Y que solo tú, Señor, eres el camino, la verdad y la vida, y que solo a través de ti podemos ser salvos, podemos ser justificados ante Dios, podemos ser santificados y glorificados para poder estar disfrutando de ti en el cielo y de tu gloria. Te damos toda la honra y la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo obre en los corazones, Señor, que caiga en tierra fértil esta semilla que va a ser predicada, y que tú seas glorificado y exaltado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema, pues le puse un nombre un poquito largo, pero se requiere entenderlo, ¿no? El apóstol Pablo demuestra que fue aprobado el evangelio que le fue revelado por el Señor Jesucristo. ¿Okay? Aquí va a haber una demostración de que realmente ese evangelio que le dio a Pablo el Señor era realmente verdadero y no vino de hombre, ni él lo inventó, ¿no? La semana pasada vimos al apóstol Pablo, pues que estaba defendiendo ese evangelio que el Señor mismo le había dado, y no solo le había dado el evangelio, sino que también le había dado el apostolado. Recordemos que los judaizantes pues prácticamente estaban acusando a Pablo de un falso evangelio, de un falso apostolado, o sea, estaban difamando a Pablo, y esto pues había causado estragos en la zona sur de Galacia. Muchas personas habían pues creído en este falso evangelio que ellos estaban metiendo, y es por eso que Pablo obviamente estaba preocupado, también estaba enojado, porque obviamente las almas se estaban perdiendo. Entonces, para Pablo, pues enfoca en esta carta que es muy importante el enfocarnos en el verdadero evangelio, en una sana doctrina, porque es la única que fue revelada por Dios y no por el hombre. Entonces el hombre, aquí estamos viendo que es solo un instrumento para la gloria de Dios. Y Dios utilizó a muchos hombres como esas herramientas, como esos instrumentos para escribir esta palabra, esta Biblia. Y aunque quisieron desaparecerla, lo vimos en la primera carta de Pedro el domingo, aunque quisieron desaparecerla, pues nunca lo lograron, porque dice la palabra que siempre va a permanecer, y nunca lo van a lograr los que quieran hacerlo. La palabra va siempre a perdurar, va a ser eterna, porque Dios así lo tiene dicho, así lo ha escrito. Así que si alguien pues le desagrada la palabra, lo siento mucho, pero la palabra siempre permanecerá. Y si a alguien le desagrada tanto como está sucediendo en muchos países e intenta desaparecerla, como está sucediendo en muchos países, de hecho China es uno de ellos que está queriendo desaparecer la palabra de Dios,
que recientemente destruyó 400 iglesias evangélicas y que quemó Biblias y que mató cristianos, pues obviamente no sabe en lo que se está metiendo. Realmente se está yendo contra el Todopoderoso, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, y se va a estrellar contra pared. El apóstol Pablo también habló de su conducta pasada en el judaísmo, de cómo él asolaba a la iglesia, pero esto recuerden que fue antes de que tenga ese encuentro con el Señor Jesús en el desierto, y que él destacaba, o sea, era uno de los mejores, destacaba haciendo su religiosidad, su labor en el judaísmo, pero que al tener ese encuentro con el Señor Jesús, pues el Señor Jesús le abrió los ojos. Cuando tuvo ese encuentro con Dios, le abrió los ojos y obviamente vio la gracia, y fue que Pablo recibe el evangelio de la gracia, obviamente, y el apostolado. Es allá en ese tiempo, en ese lapsus que Pablo recibe el evangelio, recibe el apostolado, y Pablo está en esta carta demostrando que no vino de hombre, sino que fue revelado por el mismo Señor Jesucristo, y que pues obviamente él da una pequeña historia de geográfica de cómo realmente se dio para poder conocer a los apóstoles, para que ellos vean que no venía de los apóstoles, ¿no? Entonces Pablo empieza a hablar nos quedamos la semana pasada que empieza a hablar de que él, cuando recibió el evangelio, predicó durante 3 años en esa zona de Arabia, saliendo a las afueras de Damasco, y después de esos 3 años de estar predicando el evangelio, fue que fue a Jerusalén, a su primer viaje, a conocer a Pedro, ¿no? Digo, a los apóstoles, pero solo se topó a Pedro y a Jacobo, ¿no? Entonces les muestra un recorrido a los Gálatas en esta carta geográfico, para que puedan identificar aquellos lugares donde Pablo pues no se había aparecido por muchos años, y que pues no podía ser posible que de allá haya venido el evangelio para él, y que solo lo conocían por el testimonio, o sea, de oídas. Entonces, que con ese testimonio que era tan impactante, pues obviamente estas personas que lo conocían, pues glorificaban a Dios, pero no tenían un conocimiento personal, o sea, no habían interactuado. Entonces, ¿por qué glorificaban estos hombres de Jerusalén, de Judea, de todos esos lugares, a Dios por el testimonio de Pablo? Porque pues Pablo pasó de ser un asolador a los cristianos. Recuerden, perseguía a los cristianos, los encarcelaba, los golpeaba, los obligaba a hacer muchas cosas, y de hecho hasta los mataba. Entonces, de ser un asolador de cristianos, pasa a ser un cristiano y empieza a defender a la iglesia, empieza a defender la sola fe por la gracia en Cristo, y también su apostolado. Entonces hoy vamos a dar continuidad a esa defensa que Pablo está haciendo del evangelio de la gracia, pero con la finalidad, él lo está haciendo con la finalidad de hacerles ver a estos oyentes de Galacia, y también a nosotros, cómo fue que dieron esa aprobación del evangelio que Pablo estaba predicando, ¿no? Así que vamos a iniciar con Gálatas capítulo 2, versículo 1, y dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Hacemos pausa en el versículo 2. No te muevas de allá, vamos a estar viendo otras citas bíblicas, pero trata de no moverte de esta carta a Gálatas, capítulo 2, por favor. Estamos en el versículo 2. Entonces, estábamos hablando que la semana pasada Pablo estaba predicando y defendiendo, ¿no?, un evangelio revelado, que no vino de hombres, sino que fue revelado del Señor Jesucristo. Y recuerdo que finalizamos diciendo que este martes, que es primero, íbamos a comprobar si este mismo evangelio que Pablo estaba predicando era el mismo que los apóstoles predicaban. Porque si fuera diferente, Pablo pues estaría metido en problemas, en grandes problemas. Entonces vemos que los apóstoles, pues de alguna manera ellos habían sido enseñados directamente por el Señor Jesucristo. Ellos tenían el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo, entonces por eso se iba a dar este encuentro, ¿no? O sea, Pablo en los versículos de Gálatas 1, es el 18 y el 19, él había descrito que había dado su primer viaje, hace un ratito mencionamos, que había dado su primer viaje a Jerusalén
3 años después de haber tenido ese encuentro con el Señor Jesús en el desierto, y donde el Señor Jesús detiene a Pablo. Es importante señalar esto porque Pablo estaba yendo a asolar a los cristianos y es detenido por el Señor. Y esto también nos da un aliciente, nos da el cuidado que tiene, saber del cuidado que tiene el Señor por nosotros, porque aquí estaba yendo con todo Pablo a encarcelar, a golpear, a lastimar, porque él no iba solo. Y él tenía a los romanos también como guardia. Entonces, aquí vemos que él iba hasta matar, si era necesario. Entonces vemos cómo el Señor lo detiene y obviamente le abre los ojos espirituales para que vea la gloria de Dios y conozca la verdad y se convierta. Entonces pasaron 3 años para que él fuera a Jerusalén, pero durante esos 3 años ya hemos dicho que él estuvo predicando el evangelio de la gracia, de la sola gracia en Cristo Jesús. Ahora bien, en ese texto que estamos iniciando ahorita, ese texto que estamos viendo hoy, que es Gálatas 2, versículo 1 al 10, Pablo está describiendo otro viaje, así que es un segundo viaje a Jerusalén, pero dice ya inicia con 14 años después. Entonces recordemos que el punto que Pablo había enfocado en Gálatas 1 era demostrar que el evangelio que él predicaba llegó por revelación del Señor Jesús y no por el hombre, ni siquiera por los apóstoles, ni siquiera porque haya ido él a Jerusalén, porque estuvo nada más 15 días con Pedro y con Jacobo y se regresó. Ahora, de estas 2 visitas que Pablo está haciendo a los 3 años de convertido y luego a los 14 años de convertido, si sumamos, son 17 años que habían pasado. Y pues esto demuestra que Pablo no aprendió el evangelio de la gracia directamente de los apóstoles, sino que fue directamente revelado por el Señor Jesucristo, ¿no? En ese segundo viaje a Jerusalén, pues Pablo está mencionando que hubo un testigo que conocían y hubo otro testigo que ellos no conocían, pero que servía de testigo en otros lugares. Y pues esos testigos oculares tenían una gran reputación. Por ejemplo, Bernabé era conocido por los apóstoles y tenía esa gran reputación. Y también era Tito. Tito era un griego, pero él era testimonio en otros lugares donde había gentiles. Entonces Tito, totalmente gentil, era en un griego totalmente gentil, se había convertido y obviamente Pablo fue el que obró allá. Y pues tenía la escuela de Pablo y podemos ver que Tito era un hombre muy noble, muy enfocado en la fe, muy firme en la fe, y era, siempre que lo mencionaban, era muy asociado con el apóstol Pablo. O sea, quiere decir que era un verdadero discípulo de Pablo y que estaba realmente enfocado como Timoteo, que hemos hablado de él. Entonces, si llegamos a estudiar la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, y de hecho puedes apuntar las citas bíblicas, allá en esa carta, en la segunda carta a los Corintios, podemos encontrar un gran testimonio que da Pablo de este Tito. En 2 Corintios capítulo 2, si quieres apuntar, versículo 13, o vamos a dar solo los capítulos, allá lo buscas. En 2 Corintios 2, 2 Corintios 7, 2 Corintios capítulo 8, allá en el 8 hay varias citas que mencionan a Tito. En 2 Corintios capítulo 12, y por último en Tito, la carta a Tito capítulo 1, allá vemos cómo Pablo, en todo esto que mencioné, Pablo se empieza a referir a Tito de una manera muy, muy hermosa, que nos gustaría que se refirieran de nosotros así, ¿no? Que era un gran hombre de fe, que era un gran hermano en Cristo, que cuando él estaba con Pablo, Pablo pues se sentía pues con paz con él, que era una buena compañía, que era hierro con hierro se aguza, o sea que se ayudaban mucho en la palabra y también se consolaban en medio de tribulaciones, y que también le tenía una confianza, wow, o sea, total, ¿no? Entonces vemos que los problemas que tenía Pablo, pues Tito o sea, como que digo, son problemas con Pablo, son problemas conmigo, y viceversa, los problemas que tenía Tito son problemas con Pablo. O sea, eran realmente muy unidos y era uno de sus mejores colaboradores, y Tito pues compartía ese corazón de Pablo, ¿no? Finalmente pues Pablo lo amaba aquí en la carta de Tito, pues lo amaba y lo consideraba valioso, y decía que era como su hijo en la fe. Así que todo esto lo puedes ver en la segunda carta a los Corintios y en Tito, en la carta de Tito, para que puedas corroborar ese testimonio tan hermoso que ojalá algún día pudieran hablar de nosotros así, ¿verdad? Cuando Pablo dijo que
que fue a Jerusalén. Acá menciona que fue a Jerusalén por medio de revelación. O sea, esto fue por la dirección del Espíritu Santo, que es Dios mismo. O sea, no fue porque algún apóstol le haya mandado una carta o lo haya mandado a llamar, sino porque Dios le dijo que tenía que ir. A través del Espíritu Santo, que es Dios, le estaba diciendo, ve a ese lugar, y prácticamente le está diciendo, es para demostrar que tú estás bajo mi dirección, no exactamente bajo la dirección de ellos, y que el evangelio pues obviamente es el mismo porque yo te lo digo. O sea, como que era como para que los apóstoles corroboraran, ¿no? Entonces vemos que Pablo estaba bajo la dirección del Espíritu Santo, estaba siendo enviado por el Espíritu Santo a Jerusalén para que ellos pudieran reconocer a Pablo como un verdadero apóstol, para que ellos pudieran reconocer a Pablo como que realmente el evangelio vino directamente del Señor Jesucristo. Así que Pablo pues llega allá y expone, pero dice ya que expone en privado. O sea, que no llegó altanero y empezó a decir que qué pasaba, por qué dudaban, por qué esto, ¿no? No, él expuso en privado, fue prudente, y esto nos enseña mucho a nosotros. Fue prudente. El Evangelio de la Gracia obviamente estaba siendo atacado, pero aún así Pablo llegó y fue prudente y habló con esas personas. O sea, no delante de todos primero, sí lo hicieron público, pero primero fue así como que las personas de gran reputación, dice allá, o sea, los apóstoles, los que estaban realmente como líderes, y pues vemos que no llegó a contender, sino que les habló del evangelio que él predicaba a los gentiles, y obviamente con la intención de que ellos corroboraran si estaba predicando un evangelio igual o un evangelio diferente. Así que esta era la manera que conocerían ellos la verdad. El Espíritu Santo fue el que inspiró esto, y verían si Pablo estaba equivocado o no, para dejar en claro que lo que Pablo estaba haciendo pues realmente era la obra de Dios, no era algo en vano, sino que era realmente llevar lo que Dios le ordenó. O sea, ve y lleva mi evangelio. Entonces vemos en Gálatas capítulo 2, versículo 3 en adelante, donde dice, más ni aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Entonces aquí está mencionando que Tito estaba con él, que era griego gentil, y que no fue obligado a circuncidarse. Recuerden que los judaizantes estaban añadiendo a la sola gracia, a la sola fe en Cristo Jesús, añadiendo lo que es la circuncisión. O sea, que tenías que ser salvo si no solo si confiabas, sino que también tenías que circuncidarse, ¿no? Entonces aquí vamos a aclarar muchas cosas. Vemos que aquí se está presentando el Evangelio de la Gracia delante de estos líderes religiosos, y dice Pablo que ni siquiera Tito, que era griego, que había notado que era gentil, que supieron que Pablo no lo había circuncidado, porque se tuvieron que enterar que ni aún ellos, los líderes religiosos, las columnas, pues obligaron a Tito a hacer este rito de circuncisión. O sea, Pablo está aclarando esto para que los gentiles entiendan que esto no era necesario. No era necesario. Así que la iglesia de Jerusalén pues prácticamente no estaba escuchando los comentarios que estaban llegando. O sea, sí los escuchó porque tenían que escucharlo, llegaban cartas, pero obviamente no estaban haciendo un juicio o emitiendo un juicio hasta que no escuchen la otra parte. Entonces, cuando llegó en Pablo y explica todo esto y ven que es el Evangelio de la Gracia, pues obviamente los líderes religiosos, que son las columnas, los principales de allá, no escucharon a estos falsos hermanos, que Pablo pues menciona acá que se estaban introduciendo escondidas y que eran los judaizantes, pero no eran los judaizantes que estaban en Galacia, en la zona sur, eran judaizantes de Jerusalén. Habían judaizantes allá y habían judaizantes acá, ¿no? Entonces, si los líderes que estamos hablando, que eran las columnas, pues hubieran hecho lo contrario, hubieran escuchado a ellos, hubieran ejercido tal vez su autoridad, pues hubieran obligado a Tito a estar bajo la esclavitud de la ley de Moisés, en vez de disfrutar de la libertad por el Espíritu de Dios y la libertad que Cristo da, ¿no? Entonces aquí vemos un punto que Pablo está dando, y es que los líderes religiosos estaban aceptando a Tito, que era un gentil convertido y que no necesitaba
y que al ver que no estaba circuncidado, pero que tampoco necesitaba hacerlo. Entonces esto demuestra que las columnas de Jerusalén, o sea, el liderazgo, aceptó el evangelio de Pablo de la gracia, ¿ok? Ese evangelio que realmente provino del Señor Jesucristo. Y Martín Lutero hizo un comentario, dijo que Pablo no condenó la circuncisión como si la circuncisión se tratara de un pecado. No se está condenando esto, ¿no? Pero Pablo dice pero acá Lutero dice que Pablo insistió, y en esa conferencia donde estaban los líderes religiosos, las columnas, pues se confirmó que la circuncisión no tenía ningún efecto sobre la salvación y que por lo tanto pues no debe ser impuesta a los gentiles. Si los judíos quieren permanecer haciendo estos rituales, bueno, ellos son judíos, pero no necesariamente es necesario para la salvación. La salvación solo es por gracia, y si algún cristiano quiere hacérselo, pero que no lo tome como necesario para ser salvado, está a decisión de él. En el versículo 6 de Gálatas 2 dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice Pablo. Dios no hace excepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Entonces Pablo sabía que existía este liderazgo de alta reputación, las columnas, los líderes, y él sabía que tenía que dirigirse a ellos pues como lo que eran líderes, ¿no? Pero no los veía como algo que lo tenían que impresionar a él o que tenían que intimidar a Pablo, porque pues Pablo no sabía que no había acepción de personas, y que el Señor pues no hay favoritismo para él, pero sí obviamente hay posiciones que el Señor ha puesto y las respetaba, pero Pablo no iba a estar adulando como muchas personas hacían o como muchas personas hoy día hacen, ¿no? Cuando se encuentran con algún personaje que tiene pues a lo mejor renombre en las redes sociales, wow, o sea, lo adulan, y obviamente esto es caer en pecado. Entonces Pablo sabía que Dios pone dirigentes, pero también sabía que Dios no muestra favoritismos personales a ningún hombre. Entonces vemos que Pablo aquí no estaba solo, estaba Bernabé, estaba Tito, y estaban ellos en el liderazgo, estaban con ellos hablando. Y cuando el liderazgo le dice a Pablo, un poquito antes de lo que ya hablamos, hemos escuchado informes de que pues tu evangelio es diferente, que no es el verdadero, que te estás autonombrando apóstol. O sea, ellos le comentaron, no lo estaban atacando, solo le estaban comentando y le estaban diciendo: oye, pues enséñanos qué es lo que está pasando. Entonces Pablo obviamente les muestra el evangelio, les empieza a relatar todo lo que había pasado, para que estos apóstoles comprobaran que lo que él sabía, ellos no tenían nada que aportar. Lo que estaba predicando Pablo realmente era el mismo evangelio, y obviamente ellos quedaron sorprendidos de la igualdad del evangelio, aún no ellos hayan tenido contacto con Pablo. Entonces comprendieron, y el Espíritu Santo, que también estaba sobre ellos, les convenció de que fue así. Entonces Pablo estaba predicando el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, y estos apóstoles, la columna, los dirigentes, estaban también predicando el mismo evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Así que se dieron cuenta que todos estaban en un completo acuerdo, todos estaban predicando el mismo mensaje, el mismo evangelio de Cristo, y obviamente no había algo negativo, ¿no? Así que a Pablo pues le dieron como que la validez de que el evangelio que Dios le dio pues fue dado por Dios y no fue invención de él. Y esto demuestra que Dios personalmente se lo dio a Pablo, el evangelio y el apostolado. Ahora, esto no quiere decir que Pablo no podía recibir nada de los demás. Obviamente sí podían apoyarle, pero en esto no lo habían ayudado. O que nadie podía bendecir a Pablo, sí lo podían bendecir, pero hasta ahorita Pablo no había recibido ninguna ayuda de esto, sino que fue el Señor, ¿no? Así que su vida cristiana pues de Pablo no se basó en lo que hicieron los demás, por ejemplo, que pueda venir alguien a hablarte, sino que él fue llamado por Dios personalmente en ese desierto rumbo a Damasco, ¿no? Continuamos con el versículo 7 en adelante, Gálatas 2. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles.
Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y hacemos pausa en el versículo 10. Hasta aquí vamos a llegar hoy. Gálatas 2, versículo 10. Y vamos a dar una explicación de todo esto. Cuando vieron que el evangelio para los incircuncisos, o sea, los que no se circuncidaban, los que son gentiles, se le había comisionado a Pablo, pues estos líderes, dice acá que la columna, esos líderes religiosos que eran Jacobo es Santiago, es el hermano de Jesús, Cefas, que era Pedro, y Juan, ellos eran las columnas. Ellos aceptaron a Pablo, aceptaron su ministerio que era enfocado más a los gentiles. ¿Okay? Entonces aprobaron el ministerio de Pablo, sabiendo que Pablo no requería que los gentiles tuvieran que estar bajo la ley, o sea, que tuvieran que circuncidarse, que tuvieran que cumplir el Shabbat, todas estas cosas, ¿no? Entonces ellos no estaban bajo esta ley. El evangelio para los incircuncisos, que son los gentiles, pues había sido comisionado a Pablo, y Pablo no estaba obligando a que ellos hicieran estos ritos. Entonces el evangelio de los circuncisos, que eran los judíos, pues le fue dado a Pedro. Así que el principal ministerio que estamos viendo acá de Pablo era enfatizado para los gentiles, y el principal ministerio para Pedro era enfatizado en los judíos. Entonces estas distinciones no tenían que ser cuadradas, o sea, no tenían que ser absolutas, porque en el camino, tanto Pablo como Pedro, Pablo se podía topar a judíos a los cuales les podía hablar, y tanto Pedro también podía toparse con gentiles a los cuales podía hablar. Y pues para prueba un botón, Pedro anteriormente había ido a Cesarea y le había predicado el evangelio a Cornelio. ¿Okay? Entonces, y también Pablo pues se topaba con personas que eran judíos y también les predicaba. Así que esto no quiere decir que tenía que ser absoluto, ¿no? Sino que si se presentaban algunos que no eran gentiles o judíos, ellos podían hablar. Lo importante era dar el evangelio, ¿no? Pero el enfoque que era para Pablo pues era en superioridad, o sea, era enfatizado en gentiles, y el enfoque para Pedro era enfatizado o superioridad en los judíos. Ahora bien, no se trata de dos evangelios diferentes, se trata del mismo evangelio predicado a dos grupos diferentes, dos grupos de personas, ¿ok? Entonces vemos que Pablo había sido llamado para predicar a los no judíos, o sea, a los gentiles, y Pedro había sido llamado para predicar a sus propios hermanos judíos, que eran los que se circuncidaban, que estaban circuncidados, ¿ok? Entonces cuando Pablo dice que pues parecían ser columnas las personas que eran los líderes, a veces uno lee y puede tomarlo como a mal, y Pablo no está hablando mal de ellos o despreciándolos, sino que estaba reconociendo quiénes eran los líderes. Por ejemplo, Jacobo, Cefas y Juan fueron reconocidos por Pablo como las columnas puestas por Dios. Entonces estas columnas, estas personas, al ver que Pablo en verdad había sido puesto por el Señor, en verdad ese evangelio de la gracia había sido pues prácticamente analizado, y también habían descubierto que ese apostolado también Dios se lo había dado, y que Pablo lo estaba ejerciendo a los no judíos, pues entonces delante de todo el liderazgo, entonces ya las tres columnas delante de los demás hicieron saber a todos que realmente ellos estaban en lo correcto, y de hecho le dieron la mano derecha como símbolo de que realmente ellos apoyaban lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo, y que Pablo realmente fue revelado el evangelio por parte del Señor Jesús y su apostolado. Entonces estuvieron de acuerdo con que Pablo pues fuera a trabajar con los gentiles, y ellos estaban de acuerdo en que ellos iban a trabajar pues con los judíos. En este segundo viaje que estamos viendo acá a Jerusalén, Pablo está prácticamente confirmando, recuerden que le está hablando a los de Galacia, la zona sur, que él fue nombrado apóstol por Dios, y que fue el mismo Señor Jesucristo quien le dio el apostolado y el evangelio, o sea, provino de Dios y del Señor Jesucristo, ¿okay? Entonces, una de las enseñanzas que vamos a aprender hoy en este tema que estamos viendo es que no hay otro evangelio, solo uno, la justificación por la sola gracia en Cristo, la sola fe en Cristo Jesús. Entonces, estamos recordando que los judaizantes enseñaban otra cosa,
Y esa otra cosa Pablo le llama un falso evangelio, ¿ok? Estaban distorsionando el evangelio, ¿ok? Entonces, esto nos lleva a aprender también de que hay muchos evangelios falsos, no solo el de los judaizantes. Hay el de la prosperidad, hay el de decreta, acto y la sangre de Cristo te va a cubrir en oración para que vayas a donde quieras. Todas esas cosas pues obviamente no son bíblicas, hay muchos evangelios que no están correctos. Entonces hay que tomar en cuenta que hay falsos cristianos por todo el mundo hoy día que están buscando cómo introducir sus doctrinas de demonios en las congregaciones, y esto no lo hacen de alguna manera abierta. Ellos son muy sutiles porque Satanás así trabaja, y esos hombres son utilizados por Satanás. Así que hay que tener cuidado porque sutilmente van metiéndose a las congregaciones y obviamente a veces logran su cometido. Así que ha pasado que en la congregación de pronto pues no falta quien haga el comentario: esto que está diciendo el pastor no está correcto, está equivocado. O hay otros que dicen: no, este ni siquiera debe ser pastor, mira, esto no es así, esto es de esa manera. Y se ponen a dar clase de Biblia a las personas con fundamentos erróneos, y lamentablemente la gente empieza a prestar oídos. ¿Y qué logran hacer? Se empiezan a alejar de Cristo. Se empiezan a alejar de Cristo, y lamentablemente lo que van a hacer es caer en apostatar. ¿Por qué? Porque el conocer el verdadero evangelio y empezar a escuchar otro evangelio que no es, y empezar a hacerle caso, lo único que hace es darle la espalda a Cristo y empiezas a apostatar. Entonces hay quienes te invitan a su casa a comer solo para decirte: oye, ¿cómo ves lo que dijo el pastor? Como que no está bien, ¿no? Como que no es la verdad, ¿no? O como que está juzgando, o como que está condenando, o como que falta amor. Yo creo que esto es así, yo creo que esto es asado, y empiezan a dar sus puntos de vista y empiezan a desplayarse hasta que logran sutilmente causar dudas en estas personas, y lamentablemente ya empiezan a dejar de escuchar al pastor donde estaban con una sana doctrina, y se empiezan a perder. Y de hecho lo único que están haciendo es caer en esclavitud, porque lo estamos viendo en este versículo 4 de Gálatas 2. Dice que los falsos hermanos introducidos a escondidas, decía Pablo. Esos falsos hermanos entran acá a espiar nuestra libertad. Estamos en libertad en Cristo. Aquí decía Pablo, la tenemos en Cristo Jesús. Y lo hacen con la intención para reducirnos a esclavitud. O sea, te llevan a la esclavitud. Entonces es importante que ahí empiece a haber madurez en la iglesia, y que no presten oídos a personas que están llegando a querer meter otras doctrinas que no son las que se están enseñando, que no son una sana doctrina. Porque en Hechos 15 podemos ver que allá más adelante se hace un concilio y se expide una carta por el liderazgo para que sea enviada por Pablo a las iglesias de Galacia, donde vean que no hay necesidad de añadir nada más al evangelio de la sola gracia de Dios en Cristo Jesús. No hay necesidad de nada, ni de circuncisión, ni de cumplir con Shabbat, ni nada. Ahora, esto tienes que tomarlo en cuenta. No le puedes añadir nada más. No solo es esto. A lo mejor es obras. No, pues tienes que hacer esta labor y buscar a Cristo para que te salves. No. Aquí lo primero es: tu salvación viene solo por la gracia de Dios. No necesita nada más. No hay necesidad de obras, no hay necesidad de añadir algo más a la salvación. Esto lo único que trae es apostasía, lo único que trae es alejarte de Dios, lo único que trae es negar lo que Cristo hizo en la cruz, ¿no? Entonces estas cosas suceden en las congregaciones, son cosas que no debemos permitir. Hay que actuar, verdaderamente hay que actuar, porque mucha gente dice: ay, mira la falta de amor, mira el pastor cómo está hablando. No, hay que actuar y ponerles un alto. Hay que actuar. Somos muchos pastores, aunque parezca que no, pero somos muchos pastores que hoy día estoy viendo que están empezando a poner un alto, que están obedeciendo a la palabra de Dios sin tener temor, porque eso es lo que los mantiene a soportar y hacer que la iglesia se contamine, a dejar que leude la masa, y esto lamentablemente va a traer consecuencias garrafales hasta su propia vida, porque el Señor le va a pedir cuentas a ellos de cada alma que está en ese lugar. Entonces hay que ponerles un alto. Se les ama, pero se les debe de prohibir la entrada a la congregación. Así de radical. Y si no rectifican, tenemos la obligación de despedirlos. Pueden rectificar, pero si no rectifican, tenemos la obligación de despedirlos. Entonces hay que discernir bien, porque hay personas que se creen más amorosos que el Señor Jesús. Entonces no podemos realmente
dejarnos llevar por nuestro corazón, que es engañoso y que Dios lo conoce, sino que debemos dejarnos llevar por lo que dice la palabra. El libro de Judas nos exhorta a defender la fe, dice ardientemente. Debemos denunciar a los falsos cristianos para que otros no caigan en sus garras, porque son lobos rapaces, son ministros de Satanás. Entonces se está tratando, se está intentando, nos estamos esforzando a proteger el rebaño que Dios encarga. ¿Okay? Entonces es importante que contendamos, que recordemos que la gracia de Dios, de Dios en el Señor Jesucristo no requiere de hecho Pablo habló muy fuerte en el capítulo pasado, no requiere ninguna ayuda, y Pablo dijo que estaba señalando que si alguien enseñaba otro evangelio que era diferente al de la sola gracia de Dios en Cristo Jesús, decía él que sea maldito, o sea que sea anatema. Entonces hay que comprender esto, no es que Pablo sea falto de amor, sino que realmente es de vida o muerte. Ahora bien, vamos a ilustrar esto. Si alguien dice, mira, los de tal congregación, vamos a poner por nosotros, ¿no? Los de tal congregación no deberían cantar esas alabanzas modernas, deberían ser solo himnos, y el pastor debería vestir con corbata, con saco, no así con esas playeritas. Pues ellos desde su perspectiva están viéndonos erróneamente, están viéndonos mal. Ellos dicen, estamos mal, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos cantando alabanzas modernas, porque a lo mejor no me estoy vistiendo correctamente, a lo mejor las personas que están allá con nosotros, los que son congregantes, a lo mejor ellos tampoco se están vistiendo porque ven al pastor que no se viste como ellos quieren. Posiblemente ellos estén bien, tal vez su perspectiva de ellos está correcta, ¿no? Pero a lo mejor no es correcta, y esto no nos hace que veamos a ellos como falsos hermanos, o que nos vean a nosotros como falsos hermanos. Simple y sencillamente son puntos que no son doctrinales, que no afectan. Entonces, tal vez ellos están equivocados en este punto, o tal vez nosotros, pero lo que estamos viendo en este tema de Gálatas 2, de hecho desde el 1 hasta el día de hoy, pues era que la circuncisión estaba siendo añadida a la fe en Cristo Jesús para salvación. Así que esto le estamos diciendo que trae maldición. Así que prácticamente si estamos enseñando que el hombre tiene que hacer un sacrificio más el confiar en el Señor, y que el sacrificio que está haciendo el hombre es necesario para la salvación, como nosotros, si dijeran que el saco y la corbata y que las alabanzas que deben ser himnos son necesarias para la salvación, entonces sería maldición, sería anatema, porque estamos añadiendo a la sola gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, un sacrificio humano, una obra u obras. Estamos añadiendo leyes, estamos añadiendo cosas que no requieren más, porque el evangelio no necesita ayuda. Debemos creer que solamente el evangelio apostólico de la sola fe en Cristo salva, no necesita ninguna ayuda. Fíjense, si una hermana o un hermano, por ejemplo, está pasando mucho, quiere cantar alabanzas judías, o quiere aprender hebreo, arameo, o algún hermano quiere hacerse la circuncisión, o no quiere comer chuletas de cerdo que wow, se las están perdiendo, son ricas, pues que son cosas que los judíos no hacen, no comen, no acostumbran, ¿no? Y si esta persona que no es judía quiere hacerlo, no está mal. No está mal, o sea, déjenlo, o sea, no lo critiquen, no hagan juicio, no está mal. Lo que estaría mal es que dijeran que esto que ella está haciendo o que él está haciendo más la fe salva. Eso sería lo incorrecto. Eso sería lo incorrecto. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros decimos, bueno, esto que estamos haciendo, que tenemos que hablar de alguna manera así, que tenemos que tocar el shofar, que tenemos esto más la fe en Cristo salvan, están entonces, dijimos hace un rato, dando la espalda al Señor Jesucristo, porque su sacrificio en la cruz fue totalmente, de hecho fue más que suficiente, no necesita ayuda, no necesita ni añadir nada, no necesita ni siquiera un mínimo de ti, nada, es por fe, para que nadie se gloríe, la gloria es de Dios, es por gracia, para que nadie se gloríe, ¿ok? Entonces, no necesita nada de ayuda,
porque eso haría insuficiente el sacrificio que Cristo hizo. O sea, la expiación de los pecados sería insuficiente. ¿Ok? Entonces sería una apóstata o un apóstata que conoció el verdadero evangelio y que luego se dejó seducir por otro evangelio, dándole la espalda al Señor Jesucristo. Cuando el evangelio se presenta, debemos entender que cuando el evangelio se presenta a hombres y mujeres y el evangelio los cambia y ves que realmente hay un fruto, o sea, que realmente fueron una metamorfosis, una conversión verdadera, y vemos que están siguiendo al Señor Jesucristo, y vemos que no necesitaron hacer ninguna obra, y no necesitaron realmente cumplir ciertas leyes, no necesitaron añadir nada. Entonces, ¿por qué le vas a tú a añadir cosas? ¿Por qué te vas a dejar seducir por otra cosa? ¿Por qué vas a dejarte llevar por cosas que no necesitas? ¿Por qué te dejas engañar? ¿Por qué te dejas seducir por algo que te va tarde o temprano a alejar de Dios? Entonces todo esto nos debe llevar a nosotros, los que creemos verdaderamente y firmemente, en glorificar a Dios por esa conversión que nos ha dado, y debemos deleitarnos en lo que ha hecho por nosotros y lo que está haciendo y lo que va a hacer, porque no somos salvados por obras, no somos salvados por cumplir las leyes, no somos salvados por cumplir tradiciones, sino por la sola gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Solo la fe en Cristo. Entonces, si esto fuese diferente, si esto fuese contrario, el sacrificio y la muerte del Señor Jesucristo hubieran sido en vano. Hubieran sido en vano. Y para que lo corroboremos, allá en Gálatas, capítulo 2, versículo 21, que ese tema lo vamos a ver en la próxima, pero vamos a tocar este punto. Dice, no desecho la gracia de Dios. Pablo está diciendo, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, no caigamos en ese error. El Señor Jesucristo hizo todo, consumado es, lo hizo posible, no hay que añadir nada. Está pagado, facturas pasadas, presentes y futuras. Recuerden cuando el Señor Jesús estaba en Getsemaní orando y le decía al Señor, al Padre le decía orando, que si había la posibilidad de que pase de Él, del Señor Jesucristo, esa copa de la ira, ese castigo del ser humano que iba a ser vertido en Él. Pero decía el Señor Jesús, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, aquí el mismo Padre, pues prácticamente le está diciendo, le está respondiendo, no hay otra manera. No hay otra manera, ni hubo. Solo a través de esa muerte en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo y de su resurrección es que podemos ser salvos. Solo a través de ese sacrificio. Entonces, es importante tener en cuenta que Pablo no habló palabras por sí mismo. Pablo fue inspirado por el Señor. Así que sus libros que están añadidos en la Biblia y cada palabra que Pablo menciona viene inspirada de Dios. Es palabra de Dios. Porque hay quienes hoy día no toman estos libros de Pablo o estas palabras de Pablo como si fueran palabra de Dios. Así que estamos viendo acá que el Señor Jesucristo, Dios y el Señor Jesucristo fueron ellos revelados, le revelaron a Pablo, le revelaron el Evangelio y lo pusieron como apóstol. Tiene esa autoridad. Así que lo que Pablo habla, esto es la verdad de Dios. Dios lo usó como una herramienta. ¿Okay? Entonces vemos que solamente había una solicitud que estaban haciendo acá las columnas, los líderes principales de la iglesia de Jerusalén, y pues era que Pablo y Bernabé y pues también Tito no se olvidaran de los pobres, no olvidarse de los pobres, cosa que ellos pues ya estaban haciendo desde antes y lo estaban haciendo con diligencia, pero aún así ellos estaban reuniendo algo para la iglesia de Jerusalén, porque recuerden que Pablo regresa más tarde con una ofrenda para los creyentes pobres en Jerusalén, para la iglesia. ¿Por qué? Porque había sido asolada, perseguida y se encontraba en mala condición, y él había, antes de conocer a Cristo, participado en esto. Entonces Pablo, él mismo regresa con esa ofrenda, él mismo pues se sentía mal porque había participado, y él mismo como que quiere de alguna manera compensar lo que había hecho, y él empieza a reunir todo este dinero para que la iglesia que estaba padeciendo realmente
pobreza, no tenían ni qué comer. Entonces fue que llegaron estos donativos que Pablo recolectó para llevarlo de otras iglesias, para llevarlo allá. Entonces Pablo estaba cumpliendo con esto que se le estaba encargando, y que pues se ve como un servicio social. Pero es importante señalar, nosotros no estamos para hacer servicios sociales, sino para llevar el evangelio. Pero eso no quita que no podamos ayudar a alguien a que tenga algo que comer o que vestir, o ir a verlo en una cárcel, o ir a verlo en un hospital. Lamentablemente los hermanos de hoy han descuidado todas estas áreas. No visitan, no quieren orar por los demás, no hay comunión como iglesia, no están formando un solo cuerpo para orar por todas estas peticiones. Personas que están enfermos, personas que están en la cárcel, personas que están padeciendo, tampoco están juntándose para ayuda. La generosidad no hay. Y déjame decirte que nosotros, Casa sobre la Roca, no estamos realmente enfocados en el dinero, pero cada quien con su relación con el Señor. Pero lamentablemente tenemos que decir que este enfoque que aquí se le fue dado al apóstol Pablo, y que en toda la Biblia hay enfoques de generosidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho para obras buenas donde Dios es glorificado, pues deben de estar. Pero hoy día han descuidado esa área. Aquí el apóstol Jacobo, que es Santiago, quien fue una de las columnas de liderazgo, dijimos que era el hermano del Señor Jesús, él era uno de los que estaba como líder en Jerusalén, pues estaba diciéndole esto a Pablo y a Bernabé. Pero también en su carta que escribió en Santiago, también lo hizo en el capítulo 2, versículo 15 al 17. Y él hablaba de que si algún hermano o alguna hermana estaban obviamente pasando necesidad, tal vez de ropa, tal vez de comida, y que si alguien pues los veía así, o venían a él, le decían, y decía él, vayan en paz, sáciense, caliéntense, oren, pero no los ayudaba, y sí tenía la manera de hacerlo, pues obviamente decía que su fe realmente no estaba siendo expresada. O sea, ¿por qué? Porque la fe trae obras. Su fe estaba muerta. Entonces, como iglesia, que nuestra fe no esté muerta, que tengamos ese amor que Cristo tiene por las personas. Pero hay un orden, ¿okay? Entonces, aquí Pablo, por ejemplo, está diciendo, le habían solicitado esto y le dijeron que no se olvide, y Pablo termina añadiendo, lo cual también procuraré a cumplir con diligencia. Pablo estaba diciendo, yo lo voy a cumplir, yo lo voy a hacer. Y esa frase pues es parte de lo que nosotros debemos de tener como servicio a los demás. Porque ¿cómo servimos a Dios? ¿Acaso vamos a llevarle algo a Dios? No. ¿Le podemos dar algo a Dios? No. ¿Cómo vamos a servir a Dios? Sirviendo al prójimo, sirviendo a los demás, sirviendo a los hermanos. Nuestro servicio se tiene que ver, nuestra relación con Dios hacia arriba se tiene que ver hacia los lados aquí en esta tierra. ¿Ok? Entonces, hay un orden, porque a veces muchas iglesias lamentablemente van y llevan bocadillos, llevan camisas, llevan ropa, llevan muchas cosas, pero lo principal de lo principal no lo llevan. Y es puesto el evangelio, el calzado del evangelio. El evangelio es primordial de lo primordial. Así que toda persona inconversa o lo edificas con la palabra primero, o el que no conoce le muestras el evangelio y después le das la ayuda, inmediatamente le das la ayuda. Pero lo primordial de lo primordial, nuestro enfoque es orar. No estamos diciendo que seamos malos por no llevar el alimento, no, el alimento aquí está. Pero vamos a darle el alimento espiritual, que es principal de lo principal, o primordial de lo primordial. Y inmediatamente, mira, aquí está para que comas algo, para que vistas, para que... Eso es lo primordial, ese es nuestro enfoque como cristianos. Si tú estás haciendo esto al revés, o no lo estás haciendo, lamentablemente estás haciendo una obra, pero no para Dios. No estás sirviendo a Dios. No estás obedeciendo a las palabras del Señor. No estás haciendo, como dice Pablo, yo procuraré cumplir con diligencia esto. Entonces, hay un orden, hay este sentir, ese corazón debe estar como el del Señor, como el de Pablo. O sea, somos hermanos en Cristo, debemos tener ese mismo sentir. Entonces, es importante que el evangelio sea dado y la ayuda sea como secundario, como trivial. La próxima semana pues vamos a ver una contienda que surge muy fuerte entre Pablo y Pedro. Y pues va a estar un poquito fuerte, pero bueno, es necesario que lo veamos. Así que Dios bendiga sus vidas, hermanos en Cristo, personas que no conocen del Señor, personas que siguen pues prácticamente las prédicas, enseñanzas, reflexiones, y también algunas cápsulas que vamos a empezar a meter que son bíblicas y que son devocionales.
y que pues sea de bendición y que sean edificados y que conozcan al Señor a través de ello, porque ese es el enfoque que tenemos nosotros, dar a conocer al Señor Jesucristo. Lo que necesitan realmente la humanidad es a Cristo. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Guiarás mis pasos, guiarás de mí.